Me parece que son como 15 propuestas que ustedes han presentado. Sí, bueno, coincidiendo con él en el que el tema de la reactivación económica es sustantivo y que ellos están en el propósito de juntar la mayor cantidad de dinero posible que no se gaste en temas superfluos y en derroche, como fue la tónica que le dejó el señor Ollanthumala a Pedro Pablo Kuczynski, que él siguió a pie juntillas, y que se pueda juntar. Habló de una cifra preliminar de más o menos unos 2.000 millones de soles que podrían inyectarse directamente en obra pública. Este es el monto que han identificado en el gobierno, sí, bueno, digamos, en el gobierno reciente de Vizcarra, sí, de lo que se podría recortar, pero que estaba a disposición y en uso de los gobiernos anteriores. Estaba más que nada en gastos superfluos que ya están cortando y para nosotros es una respuesta bastante satisfactoria, de construcción de sedes de algunos ministerios y de algunas entidades, viajes en primera clase de algunos ministros, recortar todo lo que es un gasto suntuario y absurdo que en el gobierno se ha venido desarrollando. Y a partir de ahí ir impulsando y encontrando otros factores. Por ejemplo, cuando comenzó el gobierno de Kuczynski yo era muy persistente en que no había que hacer los Panamericanos, en que había que parar el tema de Talara, en que había que parar el tema del tren eléctrico que está a 5.500 millones de dólares. Pero como no se hizo y ya se avanzó, ya cada vez es más difícil. Pero de ahí también todavía se puede recortar bastante. Entonces, ahora, Talara pasa por una ley del Congreso, me parece. Sí, es decir, claro, se necesita la aprobación del Congreso y parece que no hay disposición, por lo menos eso es lo que señalaron las autoridades de Petroperú en su momento. No había una disposición parlamentaria para... No la hay, pero la están haciendo, han emitido bonos, el Perú se ha endeudado por más de 2.000 millones de dólares para financiar eso. Y eso lo hizo el señor Kuczynski. Y alrededor de eso hay una investigación que está haciendo la Comisión de Fiscalización también. O sea que ojalá que no encontremos un chanchullo. Pero ese tipo de cosas que dejó el señor Ollanthumala, que además tenían otras, la compra del satélite, los gastos militares ocultos, casi como 17.000 o 18.000 millones de dólares comprometidos, como si tuviéramos así la plata que nos llueva, el señor Kuczynski no lo pudo parar. Y ahora la economía está en decrecimiento. Es decir, en el Perú entre los años 2008 y más o menos 2014, 2015 se creaban más o menos 1 millón de empleos por año. Ahora ya no estamos produciendo más que algo así como 12.000 o 13.000 empleos, y al contrario lo que está ocurriendo es que hay despidos. En los últimos 3 meses se han despedido a 18.000 personas en nuestro país. Entonces esto ya tiene que parar, esto no puede ser una sangría de esa manera, y no es solamente como consecuencia de la incapacidad del señor Kuczynski, sino de una política que no ha priorizado cuáles son los elementos básicos del desarrollo del país, que son crecimiento económico y confianza. Claro, pero hay también una responsabilidad directa a las primeras medidas tomadas por Alfredo Turner durante el gobierno del presidente Kuczynski. Claro, eso claro. Es cierto, que tendrán que ser corregidas y que tendrán que ser reevaluadas. ¿El AP estaría dispuesto a otorgarle, facultades legislativas al Ejecutivo para hacer esos ajustes? Es otro cantar. Primero, que vengan, expongan, hablen y tengan nuestro voto de confianza, que creo que lo van a tener. Como pasó con Zavala, como pasó con Mercedes Arauz, no creo que haya problemas para que tengan el voto de confianza. Y en ese debate veremos realmente qué es lo que están buscando. Y si lo que están buscando es un tema de tener la absoluta emergencia de legislar sobre algún tema, que lo expliquen bien para volver a darle facultades. Pero eso de que necesitan las facultades de 90 días y después empiezan a legislar faltando ya en el día 87, 88, 89 a locas y a primeras y mal hecho, eso no. Eso no ha sido materia de la conversación de hoy. No, la verdad es que no se tocó ese tema. Se tocaron nada más los temas sectorales, primero el tema económico, después el tema de la corrupción, el tema de la descentralización, el tema de la inseguridad ciudadana, y bueno, escuchábamos las cosas que no es que haya una idea absolutamente novedosa, sino los propósitos de acometer cada uno de esos problemas de una manera decidida. Y yo manifesté, pregunté quién era, porque no lo conozco, no sé quién es, el señor ministro del Interior, qué talante tiene. Ellos confían en él, consideran que es una persona que puede llevar a cabo una cruzada contra la delincuencia, y esperemos pues que eso se vaya cumpliendo. Hasta ahora todo está en la etapa de la esperanza, porque no les podemos exigir nada de resultados, ¿no es cierto? Claro, más que 2 semanas. Necesitan primero paso por paso. Así es, pero por sus obras los conoceréis. ¿Hay alguna preocupación sobre lo que podría ocurrir siendo Martín Vizcarra y siendo César Villanueva, ambos de origen regional? Digamos, por un lado está el aprendizaje y el manejo de los fondos públicos a nivel de las regiones, pero por otro lo que podría provocar en el MEF, es decir,
de tener un MEF debilitado y más bien promover una no descentralización o descentralización que podría convertirse en desorganización, vistos también los problemas o las flaquezas que han tenido gobiernos regionales. ¿De eso se ha hablado? Sí, de eso se ha hablado. Y justamente él, como expresidente regional, coincidió también con nuestros congresistas provincianos sobre cómo en el MEF el sector permanente de funcionarios que están detrás de los viceministros y son directores, en el fondo tienen una visión demasiado restrictiva del tema del dinero, pero que también era consciente que habían habido demasiados casos de corrupción y despilfarro en los gobiernos regionales que había que encontrar el justo medio. Ese es el gran desafío de todo gobierno, hacer que la economía no sea ni restrictiva en el sentido de que como todos roban, entonces guardo la plata, ni tampoco pues sea botarate y entregar todo porque también justamente roban y la plata igual se va. Porque además estamos en un año especial, hay elecciones de por medio. Exactamente, ¿no? Entonces, y se va a prometer mucho y se va a gastar mucho. Lo que se necesita es que haya mayor control. La Contraloría ahora va a tener un peso mucho más grande en ese tema, pero al mismo tiempo que haya un compromiso para que el gasto esté destinado a temas específicos y no puedan tener mucha liberalidad los gobiernos locales y regionales para terminar haciendo pues el monumento al choclo o cosas que no sirven para nada, ¿no? Usted, bueno, hoy participó de la reunión Jorge del Castillo y ustedes no han tenido una buena relación, ha habido problemas en el partido, se le ha declarado a él persona no grata. ¿Cómo trascendió? ¿Cómo fluyó el ambiente? Bueno, yo le he dado la mano y hemos intercambiado como si... ¿Intensa? No, ha sido perfectamente normal. Nosotros podemos tener esas discrepancias, por lo general no nos gusta ventilarlas fuera, pero se está convirtiendo en una moneda corriente hacerlo ahora que hay Twitter y Facebook y toda la cuestión, es casi inocultable un debate de esos. Pero en este tipo de cosas no vamos a cometer pues la irresponsabilidad de no darnos a la mano y no saludarnos, sino intercambiar puntos de vista. Aquí el partido sigue cumpliendo su papel de ser una célula parlamentaria unida. Y lo mismo con Elías Rodríguez, que es el secretario general. Ya veremos cómo resolvemos el otro tema, porque ahí se ha generado pues un nivel de pugnacidad muy complicado como consecuencia de haber ido al Jurado Nacional de Elecciones y haber obtenido una suerte de algo así como, si no soy yo, nadie, ¿no? Après moi le déluge, como decía el rey francés, Luis XIV. O sea, después de mí, el diluvio. Y eso nos ha hecho daño, porque han cancelado una inscripción y ya no se puede acometer un proceso electoral y ni corregir las cosas, ¿no? En cualquier caso, el APRA apoyaría el proyecto de Patricia Donaire, que está solicitando que se levante la inmunidad. No, en modo alguno. Esos son proyectos demagógicos que lo único que buscan es debilitar al Parlamento y fortalecer la judicialización de la política y permitir que los gobiernos no sean fiscalizados. En aras de la recuperación de la imagen del Parlamento, ¿no? Eso no tiene nada que ver con la imagen del Parlamento, porque no es un tema de privilegio, es un tema de que el Parlamento, si no fiscalizase, entonces ahí sí ya ¿para qué sirve? Todo lo que se ha sabido en materia de corrupción, casi todo, diría yo, es exagerado decir todo, ha sido por acción del Parlamento y de las comisiones investigadoras, si no, no se sabría nada. ¿Y usted cree que una comisión investigadora podría funcionar si los parlamentarios pueden ser objeto de todo tipo de demandas y denuncias por parte de justamente las personas que son investigadas y que tienen poder? Y hablar, pues, ese proyecto presentado por una congresista tránfuga, porque yo lo digo claramente, es una primera tránfuga de este Congreso, ahora quiere presentar un proyecto por encargo del gobierno para tratar de debilitar al Parlamento con ese esquema. Es un esquema fascistoide. ¿Es un encargo del gobierno? Sin duda alguna, porque al gobierno le conviene. No, el gobierno de Kuczynski. Eso ya viene desde antes, porque lo presentó en ese momento, en esa coyuntura. Claro, pero igual, a los gobiernos les conviene tener un parlamento que no fiscalice, que no llame a los ministros, que los parlamentarios sean temerosos de calificar a un ministro con una acción, porque si no, pues les hacen juicios y los persiguen. Entonces, muy pocos parlamentos en el mundo han renunciado al tema de la inmunidad, son parlamentos que provienen de esquemas dictatoriales, así que en el caso de Colombia fue porque, claro, el narcotráfico se metió y Pablo Escobar terminó siendo diputado, pero no, yo creo que en el Perú, si no fuera por las investigaciones del Parlamento, el Ministerio Público tendría todo escondido. Correcto, le agradezco su presencia en el programa. Gracias a ti. Nosotros hacemos una pausa.